¿Es posible el diálogo interreligioso? ¿En qué términos? Ayer, 28 de octubre de 2025, se cumplieron 60 años de la Declaración Nostra Aetate, un documento del Concilio Vaticano II acerca de la relación entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas. ¿Es posible el diálogo interreligioso? ¿Qué movía a los padres conciliares a escribir este documento? La conciencia que tenemos como iglesia que Dios nos ha destinado para ser fermento de unidad y de caridad en medio del mundo. Porque en la Pascua de Jesús en su cruz han sido derribados todos los muros y han sido reconciliados los hombres, nos enseñaba el apóstol. Es nuestra vocación y nuestra misión ayudar a Dios para que sea realizable la comunión del género humano y junto con él la Iglesia entonces como instrumento de salvación universal intenta hacer un fermento de unidad, de amor, de santidad, de paz, de luz, de bien, de comunión en medio de la humanidad. También los padres conciliares se daban cuenta que el mundo había cambiado profundamente y que quizás en tiempos más remotos las religiones distintas se encontraban en territorios lejanos, pero que en el mundo de hoy, en todo el mundo, en todos los países, en todos los pueblos, en todos los marcos culturales, conviven diversas creencias religiosas. Y justamente la pregunta es cómo conviven y qué bien pueden aportar en esta convivencia al género humano. Así este pequeño documento, que es una declaración, es decir, el rango de menor relevancia entre los documentos conciliares, esta declaración Nostra Aetate hace un recorrido sobre la vocación de la Iglesia, sobre aquellas creencias religiosas quizás más distantes a la propia fe cristiana, luego algunas que se acercan un poco más, por ejemplo el Islam, las que están muy cerca, como la religión judía, y luego hace un llamamiento a que todas las religiones encuentren un camino de diálogo para poder justamente hacer este aporte de comunión del género humano y desde su propia fe religiosa, respetando, puedan encontrar en las diferencias algunos valores, algunas virtudes sociales, morales, algunas acciones conjuntas que puedan ayudar a este fin de la paz y de la comunión del género humano. ¿Es posible el diálogo interreligioso? Yo muchas veces he escuchado esta frase coloquial, pero al fin Dios es el mismo para todos y todos creemos en el único Dios. Bueno, vamos a hacer algunas precisiones. Dios es el mismo para todos. Esto es verdad en el sentido de que hay un solo Dios verdadero. Pero, sin embargo, no todos creemos igual en Dios. Y entre las religiones, por ejemplo, hay algunas que podríamos llamar monoteístas, que creen en un solo Dios verdadero.
Y sin embargo, esa fe común en un solo Dios y a veces con herencias comunes, troncos comunes, también tiene muchas diferencias, entonces pueden llamar a Dios distinto. Aquí habría que englobar evidentemente al Islam, a la religión judía y al cristianismo. Y sin embargo, ya advertimos que hay diferencias en las doctrinas, diferencias en las creencias, diferencias en los atributos y la identidad de Dios, diferencias en cuanto a la misión que tiene esta comunidad de fe, cada una de ellas. Y además, inclusive tenemos diferencias en que entre estas religiones llamadas monoteístas, solo el cristianismo profesa un Dios que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego los padres conciliares también apuntan a otras religiones no cristianas y allí uno podría decir, bueno, ese único Dios creído distintamente, para algunos es un Dios múltiple, diríamos politeísta, muchos dioses, varios dioses, un conjunto de dioses. No todos creen en un Dios que podríamos llamar, entre comillas, personal, después cada religión verá que entiende por eso. Otros no creen en un Dios personal, sino en un Dios que a veces se emparenta con lo cósmico, con la energía, con la tierra, con el agua, con el viento, con el fuego, con el sol, con la luna, con las estrellas. Entonces, evidentemente, una primera mirada nos dice que no es tanto lo común a lo cual podemos aferrarnos para dialogar. El intento va a ser este, ¿no? Para poder dialogar, no hablemos de las diferencias, hablemos de lo común. Pero lo común es un espacio bastante estrecho a veces entre las religiones. Por otro lado, para que sea posible el diálogo interreligioso, tenemos algunas dificultades que sortear. La primera es que toda religión, toda creencia, toda fe, en su convencimiento claro, intenta ser expansiva. Quiere que todos crean como nosotros creemos. Y esto es propio de una fe, porque todas estas religiones, como decían los padres conciliares, intentan responder a grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su destino? ¿Por qué la muerte? ¿Hay algo más allá de este mundo? ¿Qué es el bien y la felicidad? ¿Por qué existe el mal? ¿La enfermedad? ¿La muerte? Y todas ellas dan doctrinas, enseñanzas, caminos de sabiduría y de acción moral, tienen normas, tienen principios, tienen ritos sagrados. Y es parte de una fe estar convencida de que lo que uno cree es lo verdadero y que todos deben descubrirlo y querer que todos lo descubran. Porque si todos lo descubren, pueden acceder a ese camino en el cual el hombre se realiza. En nuestros términos diríamos la salvación. Por lo tanto, es un poco difícil pretender que el diálogo interreligioso evite que las religiones no quieran ser, entre comillas, proselitistas en el buen sentido, que no quieran evangelizar, diríamos nosotros, ¿no? Que no busquen la conversión de otros, porque es parte de esa fe estar convencido de que está en la verdad
y que el bien que le puede hacer a los demás es que crean como yo creo, como mi religión cree, porque aquí está la religión verdadera y este es el único camino, el verdadero camino de la salvación. Por lo tanto, no sería muy factible un diálogo interreligioso que fuese una especie de indiferentismo. Bueno, que cada uno crea lo que cada uno quiere creer, que por todos esos caminos cada uno encontrará lo que espera. Porque es como contradictorio con la lógica de una fe, con el dinamismo de una fe, que es pensar que hay un solo Dios, llámese un solo Dios, muchos dioses, elementos cósmicos divinizados, y que hay un camino, estos principios, estas normas, estos textos sagrados, estos ritos, y no otros. Por lo tanto, el indiferentismo no parece un camino posible para el diálogo interreligioso, porque en el fondo sería como proponerle a los que tienen fe que no la tengan o al menos que no la propaguen, que no intenten anunciarla y compartirla con otros. Y como digo, es lógico de toda fe querer ser expansiva en el sentido de ir a buscar al que no cree. Por otro lado, también tenemos la dificultad que algunos dicen, bueno, está bien, no podemos hacer esto, pero concentrémonos en lo común y entienden que lo común es el hombre que está sobre la tierra aquí en la historia. Y entonces, bueno, hablemos todas las religiones de lo que le pasa al hombre, de sus circunstancias y de cómo podemos colaborar con acciones comunes para el bien de esta humanidad. Eso sí, no hablemos de Dios. Nadie puede pronunciar el nombre de Dios, sino que solo hablemos del hombre, que es lo común, y de sus circunstancias históricas. Tampoco este camino puede ser viable para el diálogo interreligioso, porque evidentemente en la lógica, en el dinamismo de toda fe, Dios actúa. A Dios se le pide, a Dios se le busca, a Dios se le espera, sea como uno conciba la divinidad. Y uno espera de la divinidad, por eso es Dios, porque está por encima de nosotros. Y entonces es como también, de nuevo, un poco inverosímil pretender que alguien que sea religioso, para dialogar con otros religiosos, eviten todos hablar de la divinidad y solo hablar del hombre. Sería como un acto justamente irreligioso, sería un diálogo irreligioso, sería un diálogo sin piedad religiosa. Tampoco parece que pueda así construirse un diálogo interreligioso. Algunos piensan, bueno, a ver, vamos a hacer una mezcla de todo, tomamos esto de acá, tomamos esto de allá, construyamos santuarios globales comunes en los cuales estén todos, cada uno, una suerte de sincretismo, de mezcla, que también repugna, digamos, a la lógica, a la dinámica de toda fe, que como ya dijimos es estar convencido que su forma de concebir a la divinidad es la única verdadera. Esto es propio de una fe. No es propio de una fe decir, bueno, puede haber muchas fes distintas y todas son válidas.
Y esto creo que lo entienden todos los que tienen una fe religiosa, ¿no? Por algo el Islam quiere crecer y propagarse, por algo el judaísmo quiere ser reconocido como el pueblo de elección del único Dios verdadero, depositario de promesas y de, digamos, de preferencia en el sentido de la elección. Por algo, digamos, el budismo quiere que todo el mundo pudiese alcanzar, según sus creencias, la paz definitiva en la fusión, con la divinidad, con el uno cósmico. ¿Es posible un diálogo interreligioso? ¿Y en qué términos? Bueno, yo pienso que el sector de lo común, como les decía, no es tan amplio, que no hay que ser ingenuos y que las diferencias a veces son muchas entre las religiones. Pero creo que hay algunos sectores donde podemos coincidir. Por ejemplo, todos valoramos tener una fe. Y la fe que tenemos generalmente nos invita a una mirada trascendente y nos invita a mirar la historia y el mundo como una experiencia de viaje, de peregrinación, de transición hacia realidades más altas y más definitivas. Justamente esta dimensión trascendente de la fe de las religiones es un punto en común frente a tantos que no creen en nada, que no creen que haya ni un Dios, ni una eternidad, ni nada más allá de lo material, de lo medible. En este sentido, la perspectiva espiritual de toda religión está contrapuesta a todas las concepciones netamente materialistas. Bueno, allí hay un punto en el cual podemos coincidir. Como a las religiones se nos ha acusado no pocas veces en la historia de ser el factor de la violencia, de las guerras, por el fanatismo religioso, allí tenemos también un punto en común, un territorio en común. Quizás invitarnos a ser fermento de paz, de diálogo, de concordia, de convivencia, sabiendo que quizás en algunas religiones todavía pueda existir el concepto de guerra santa entre sus creencias. No es un terreno del todo fácil, pero es un punto también de encuentro y de diálogo. Evidentemente, como decían los padres conciliares, los cristianos queremos rescatar todo lo que veamos de bueno y santo en otras religiones, como si fuesen reflejos, reflejos de la verdad, de la luz verdadera, que en estas otras religiones se manifiestan, se encuentran. No tienen, según los cristianos, la iglesia la plenitud de la verdad, la plenitud de la salvación, la plenitud de la revelación, pero buscando honestamente, como todo hombre que se hace grandes interrogantes, han podido encontrar algunos destellos, algunos reflejos, algunas intuiciones que se expresan en sus valores, en sus normas, sus principios, sus ritos. Y cuando un cristiano ve que es bueno, que es bello, que es sano, que hay algo, algún destello de la presencia de Dios allí, tiene que valorarlo. Por lo tanto, creo que este es otro camino, ¿no? Intentar valorar lo bueno, lo que parece que a todos nos parece que viene de Dios, que es común suyo, que se expresa de modos tan distintos, en creencias, en ritos, en normas,
en principios. Los padres conciliares, cuando escriben el decreto Nostra Aetate, no están renunciando a la fe cristiana como la única fe verdadera, por así decirlo. No están diciendo que haya otros mediadores entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. No están haciendo una degradación de nuestra fe. Están buscando caminos nada fáciles, como ven, para el diálogo, para el encuentro. Pero evidentemente, como decíamos al principio, todo cristiano debería aspirar a que todo hombre sea cristiano. No se trata de una tolerancia, porque esa tolerancia sería una falta de amor. Ya digo, es la lógica, es la dinámica de toda fe que no pasa por el fanatismo, sino por el convencimiento, por la adhesión de fe de que este es el camino de la salvación. Por lo tanto, queremos que no se pierdan en otros caminos que no llegan a la cima de la montaña, por así decirlo, que se quedan a medio camino. No queremos que disfruten solo de algunos reflejos de la verdad, sino que tengan toda la luz del Dios verdadero, y eso también hay que sostenerlo. ¿Es posible el diálogo religioso y en qué términos? Como siempre deberíamos decir, es posible con la gracia de Dios, ¿no? Lo que a los hombres nos parece imposible, difícil y arduo, Dios puede hacerlo. Con nosotros, no sin nosotros. Pero como ven es una tarea delicada, es un arte difícil, que reclama mucha paciencia, procesos largos, y en el cual no puede quedar fuera el anuncio de la fe. Claro, ¿cómo vamos a dialogar sin renunciar a proponer nuestra propia creencia? ¿Cómo vamos a dialogar religiosamente sacando a Dios del medio porque es el problema aparentemente? Con la gracia de Dios el diálogo interreligioso puede ser posible, respetando la dignidad de todas las personas y de todos los pueblos, evitando el indiferentismo, todo da lo mismo, porque eso sería como una apostasía de la propia fe, evitando el sincretismo, que sería intentar hacer una melange, una mezcla de todo, que no sea ninguno, que es una cosa nueva, una mixtura humana, con lo cual también sería como una apostasía de la fe que Dios nos ha comunicado, como cada religión crea que te lo ha comunicado, y evidentemente no puede ser una suerte de humanismo filantrópico sin Dios, porque también acá se atentaría contra la propia fe. Como ven, el problema es difícil, la situación no es fácil de resolver. Esperemos con la gracia de Dios que el diálogo interreligioso lleve a alguna senda común que sea posible caminar. Supongo que como los cristianos, el resto de las religiones pensará que el diálogo interreligioso no puede diluir la propia identidad, que no podemos dejar de creer para dialogar. Y evidentemente tendremos que entablar la gran bisagra
del diálogo interreligioso, que es la conversión. Porque algún día cuando nos llegue la muerte, nos vamos a encontrar con Dios. Y no serán todos, habrá uno. Y será el Dios en el que creemos. Los cristianos pensamos, creemos, afirmamos y proponemos que hay un solo Salvador y un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. Para dialogar con las demás religiones no dejamos de nombrar a Jesucristo, ni de proponerlo. Simplemente aprendemos a rescatar lo que pueda haber de bueno y de bello como reflejos de la gran luz de Dios en otras creencias y valorando las personas en su dignidad, intentamos algunas acciones conjuntas a nivel sociocultural, moral, de los derechos fundamentales, de la justicia, de la solidaridad, que puedan ayudar a los hombres. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.